Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel en el suplemento de la tacita de café. No va a estar el pastor Osvaldo el día de hoy. Me dijo, sigue con el tema, por favor, pastor, invita al pastor Yáñez. Así que esta vez espero que el pastor Yáñez se haga presente en la emisión en vivo, saludando a todos los de mis hermanos de Radio Integral. Empezando aquí con una música de Alemania muy bonita, miren. Mientras espero al pastor Yáñez. ¿Cómo se oye esto? De Alemania. Muy bonito. A ver, pastor Yáñez, aparécete aquí en la emisión en vivo, por favor, para iniciar el tema. Aquí tenemos al pastor, a ver. Abre. Qué bonito. ¿Me escuchas, pastor? ¿Me escuchas, pastor? Perfectamente. Bueno, pues aquí recibiéndote con una melodía de Alemania para entrar en el tema. ¿Qué te parece? ¿Dónde quedó la de la tacita de café? ¿Dónde quedó la de la tacita? Es que, como es el tema que traemos, le cambié un poquito, porque esto no sale en la FM de allá de Colombia, porque probablemente pues no es el tema con el pastor Osvaldo, ¿no? Bueno, ya se va a acabar y vamos a iniciar, hermano Yáñez. Te voy a pasar las citas para que me ayudes con los comentarios. Lucas 10:25 para empezar. Lucas 10:25. Lucas 10. Un saludo a la hermana Patricia, a Giret Decar. Un saludo a Alma Ruiz, Antonio Sarabia, Jesús y Mari Hinojos. Bueno, qué milagroso. Dios bendiga a los hermanos. Y Mauricia Mayoral. ¿Ya está listo con la cita? Ya, hermano, ¿quieres que la lea? Correcto. ¿Quieres que la lea? Ya se va a acabar. Saludos a la hermana Cori Vázquez. Listo. Bueno, hermanos, estamos emitiendo en vivo por Radio Integral Sello. Tenemos dos hermanos aquí. Déjame saludarlos, hermanos, no hay que ser descorteses. Tenemos aquí en el canal a Esteban Monje. Tenemos a nuestra hermana Rosy, al pastor John Paul, Leticia Isabel, a Luis, a Osvaldo Arias también, a mi esposa, a la hermana Chirrubia y Yesha ya. Bueno, bienvenidos al tema. El tema se llama falsos profetas y falsos maestros. Hermano Yáñez, no sé si oíste las emisiones pasadas de este tema, pero estoy batallando un poquito aquí con el sello. A ver. Básicamente, estábamos definiendo lo que era un falso profeta. El falso profeta habla lo que Dios no le había dicho, pero dice que Dios es el que está hablando, ¿no? Puede ser también un profeta verdadero, pero que le metió su mente al asunto. Y el apóstol Pablo los compara, así como hubo falsos profetas, habrá falsos maestros. Ahora estoy en la línea de definir qué es un falso maestro. Básicamente, hermano Yáñez, para mí, mi planteamiento, como lo veo, un falso maestro es el que enseña algo que los profetas y los apóstoles no enseñaron. Alguien que inventa una idea o la toma de otra persona y la presenta a la iglesia como si fuera palabra de Dios. Pero claro que es un campo muy amplio para falsear el mensaje. Por ejemplo, podemos tomar una media verdad, podemos también tomar el pasaje honra a tu padre y a tu madre, que ciertamente es Biblia, pero añadirle nuestra tradición y así invalidamos el pasaje. Ese es el ejemplo que dijo Cristo: habéis invalidado el mandamiento. Entonces se puede invalidar la palabra, se puede torcer, se puede falsear, y ese es nuestro tema, la falsa enseñanza. ¿Cuáles son los fundamentos de la falsa enseñanza o cómo funciona? Pues saluda al pueblo, hermano,
y háblales, diles de dónde eres, porque muchos no te conocen. A ver, te cedo el cambio. Saludos. ¿Sí me oigo, hermano? Te oyes bien en la emisión en vivo, pero se te olvidó el sello. Cambio. Oh, el sello. Es que ya estoy. Deja. Entro al canal de sello. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Yáñez. Algunos ya nos conocen. Aquí estamos participando en la tacita de café. Y saludamos al hermano Gamaliel y al hermano de Colombia, hermano Osvaldo. También queremos saludar a mi hermano Lázaro Yáñez, que está mirando el video, a la hermana Cori Vázquez, que se congrega aquí en la iglesia, y gusto en compartir con el hermano Gamaliel. Este tema es un tema muy, muy interesante y muy serio. Los falsos maestros, ¿verdad? Y entre falsos maestros se incluyen los falsos profetas también, ¿verdad? Y es un gusto compartir con el hermano y vamos a entrar en materia del tema. No sé qué tenga en mente el hermano Gamaliel. Cambio. Sí, hermano Yáñez, a ver si le puedes dar lectura, por favor, a Lucas 10, 25 y 26 para extraer un principio. Vamos a poner un fundamento para empezar a desglosar el tema. Adelante, cambio. La lectura que escogió el pastor Gamaliel, ¿verdad? Dice así de la siguiente manera. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cambio. Excelente. Hermano Yáñez, mi experiencia como estudiante fue que cuando yo me convertí a Cristo, no dudé nunca de mi pastor, no dudé nunca de los maestros, de mis pastores. A mí nunca me hubieses encontrado, hermano Yáñez, alegando con mi pastor o con mis maestros. Yo, todo lo que me servían, me lo comía, confiaba plenamente en ellos, y creo que es lo más sano cuando uno se convierte: ser obediente, ser instruido, abrir tu mente, orar, recibir. Una vez que fui formado en ciertas bases doctrinales, entré a otra escuela porque mi padre era de una línea, te estoy hablando de la línea bautista. Después entró a la línea pentecostés. Los bautistas no hablaban en lenguas, no aplaudían, tú sabes, ¿no? La línea conservadora. Después que mi padre entra al otro seminario, porque mi padre era un hombre de estudio, entonces me empieza a impartir el punto de vista bautista, pentecostés. Finalmente recibimos la doctrina de la unicidad del nombre de Jesucristo, y es otro mundo distinto, ¿no? Entonces me di cuenta que había diferencias, me di cuenta que había planteamientos distintos y formas de abordar las escrituras. Todo esto, hermano Yáñez, forma parte de mi experiencia. Llegó el momento en que ya pude yo tener la capacidad para discernir cuando un predicador o un maestro te está enseñando algo que está escrito en la Biblia, o cuando te está enseñando algo que no está escrito así tal cual, pero que está empleando un texto o dos para proyectarte una idea, aunque el mismo texto no trae la idea, pero el predicador la forma de ahí. Otra forma es emplear un texto y no leerlo completo y hacer decir al texto lo que no está diciendo. Y un sinnúmero de mañas que tenemos los predicadores o los expositores, y que si no tenemos cuidado podemos torcer las escrituras. Yo mismo empleé estas técnicas porque las empleaba de forma natural, porque así me habían enseñado, pero a base de debates, porque después entramos en debates y todo esto, me di cuenta que no, yo me voy a deshacer de todos estos planteamientos que no están correctos, y me voy a ceñir, me fui despojando poco a poco de estas formas de plantear las escrituras,
y ahora quiero compartir en este estudio, hermano Yáñez, y quiero escuchar tu punto de vista, tu comentario, la forma en que ahora yo abordo las escrituras. Número uno, el Señor Jesucristo se le acerca a un maestro de la ley para ponerlo a prueba y le hace una pregunta. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesucristo responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Fíjate que el primer fundamento para mí, si la idea que yo estoy predicando no la encuentro escrita en la Biblia de forma directa, clara, no tengo fundamento. Te voy a poner un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, en mi manera de alabar al Señor, hermano Yáñez, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, yo necesitaría buscar en la Biblia si Pablo habló de esa manera, si la expresión está en los labios de Pablo, de Pedro o de Juan. Entonces, en mi investigación me doy cuenta que Jesucristo dijo, todos deben de honrar al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, pero nunca dijo también honran al Espíritu Santo. Es decir, la cuestión de honrar o no honrar se reduce en la Biblia al Padre y al Hijo. Más adelante, en el libro de Apocalipsis, lees al que está sentado en el trono y al Cordero. Fíjate, no dice y al Espíritu Santo, ¿no? Sino al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la honra, la gloria, el imperio, y ahí dice todo, ¿no? Otra vez, la cuestión de honrar o no, alabar o no, adorar o no, se reduce al Padre y al Hijo. Ya podemos filosofar si son el mismo o difieren, lo que sea, ¿no? Pero el punto claro es este. Tengo base en la Escritura para honrar al Padre y honrar al Hijo igualmente, pero no para honrar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se plantea como que lo adoremos o como que lo honremos. Ahora yo te pregunto, ¿miento o estoy en lo correcto, pastor? Cambio. No, definitivamente, sí se oye, ¿verdad, hermano? Sí. Definitivamente, estás en lo correcto y estamos en lo correcto cuando nos basamos en el canon bíblico, ¿no? O sea, por eso el Señor le dijo, esta escritura que tomaste es una escritura muy puntual, ¿verdad? Muy exacta, porque el Señor le dijo, ¿cómo lees en la ley? O sea, hay una base, ¿verdad? Hay una base para saber si lo que estamos predicando, estamos enseñando, es lo correcto o no es lo correcto. Y claro, o sea, ¿por qué debemos de darle, el ejemplo que pusiste, por qué debemos de darle la honra al Hijo y al Padre? ¿Verdad? Porque así está estipulado en la Biblia. Claro. O sea, hay una regla, hay una base, ¿verdad? De la cual no nos podemos salir. O sea, ya cuando el maestro sea verdadero o sea falso, porque también hay maestros verdaderos que después, ¿verdad? Tuercen la escritura. Conocemos a varios que fueron líderes de la organización en la que nosotros pertenecemos y ahora los vemos que se han desviado. Eran verdaderos, pero después se desviaron. O sea, tanto el maestro, hay verdaderos y falsos, pero hay verdaderos que se desvían porque entonces no se acomodan a lo que dice la palabra de Dios, a lo que en verdad dice el texto. Cambio. Ajá. A ver, estoy buscando un texto, Ok.
Hay un texto, hermano Gamaliel, a lo mejor es el que estás pensando, no sé, pero dice a la ley y al testimonio, ¿verdad? Y el que no fuere conforme a esto, entonces ha errado. ¿Por qué? Porque el Señor mencionó la ley que se está refiriendo prácticamente a todos los patriarcas y los profetas, ¿verdad? Que ahí, él cuando llegó, pues iba a ver el cambio del nuevo pacto, ¿no? Pero él todavía estaba ahí cuando estaba la ley siendo eficaz. Y por eso cuando se le acerca este hombre, ¿verdad? El Señor le cita cómo lees en la ley. Claro. Cambio. Sí, puedes buscar aquel texto, hermano, la ley y el testimonio aplica muy bien, no lo tenía, pero aplica muy bien. El primer punto que estamos asentando es este: nosotros no podemos enseñar lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos que ver cómo está escrito en la Biblia, cómo hablaban los apóstoles, qué transmitían, qué enseñaban. Y hermano Yáñez, definitivamente, no hay base en la Biblia para adorar al Espíritu Santo o honrarlo de igual manera que se honra al Padre, al Hijo y al Espíritu, así como lo menciona el dogma trinitario. Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos trinitarios que nos están escuchando, porque no estamos hablando contra ellos, sino estamos hablando de lo que dice la Biblia y lo que no dice. Claro, si una persona dice gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, que sepa que lo que está haciendo es repetir una frase que salió de la teología católica, y no por eso digo que se va a ir al infierno, por decir así o algo, pero vámonos a lo que está escrito en la Biblia. No, Pedro, Pablo, Juan, Cristo no enseñaron que se honrara al Espíritu Santo igual como se honra al Padre. Alguno dirá, oiga, pastor, usted está en contra de la tercera persona de la Trinidad, que es igual en fuerza y en poder que el Padre. Bueno, todo eso es pura teología católica, porque no lo plantearon así los apóstoles. Entonces, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Bueno, lo que está escrito es que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si alguno no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En pocas palabras, el planteamiento en la Biblia fue establecer la divinidad de Jesucristo. La divinidad del Espíritu Santo nunca se peleó, nunca se discutió, porque en primer lugar el mundo no le ve ni le conoce, ¿no? El asunto era determinar si este hombre que había nacido de mujer, ¿cómo podía ser Dios? Ese es el pleito, ¿no? Uh-huh. Ese es el pleito verdadero y el verdadero planteamiento en la Biblia. Déjeme desconectar este latoso teléfono, pastor. Haz un comentario entre tanto. Cambio. Sí, voy a citar el texto que te mencioné, hermano. Mientras ahí arreglas lo que estás arreglando, para toda la audiencia, no podemos enseñar fuera de nada de lo que dice la Biblia. Si vamos a enseñar un tema bíblico, necesitamos darnos cada ministro del Evangelio, cada pastor del Evangelio, necesitamos sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos algo que está fuera de la palabra de Dios, están los atalayas, hermano. Están los atalayas que están escuchando. ¿Por qué? Porque los atalayas, los verdaderos maestros que están mirando, que están atentos, hermano, a las doctrinas falsas, están escuchando porque los verdaderos maestros tienen que defender la enseñanza, tienen que defender la doctrina, tienen que combatir contra las falsas enseñanzas que han entrado, hermano. Definitivamente han entrado en la Grey, en la iglesia del Señor. Y el texto, hermanos, que le mencioné es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio
Y fíjense lo que dice aquí, o sea, que tenemos que sujetarnos que a lo que dijeron los patriarcas, los profetas, la ley y los testimonios que hay escrito, ¿verdad? Porque fueron testimonios que el Espíritu Santo, ¿verdad? Les dio a los profetas. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren, o sea, ¿qué quiere decir esa expresión? No dijeren, o sea, enseñar, ¿no? O sea, lo que van a hablar. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les saque amanecido. Cambio. Sí, hermano, la base más segura para mí es ver la idea clara en la Biblia. Y quiero aclarar, ¿no? Van a decir algunos de nuestros oyentes, bueno, el pastor está en contra del Espíritu Santo. No, líbreme Dios. Pero ya si me dice usted que si no creo en el dogma trinitario tal y como lo presenta la Iglesia Católica, tengo que decirle que no lo creo, porque no lo plantearon de esa manera los apóstoles. Otra práctica, hermano Yáñez, es decir, voy a predicar en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles no usaban esa terminología, sino que en Colosenses 3:17, y me gustaría que lo leyeras, dice, todo lo que hacéis, de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por él. Entonces, la práctica de mencionar Mateo 28:19 cada vez que predicas, o cada vez, es raro, ¿no? Porque hay predicadores que dicen, leo la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Pablo nunca leía la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni tampoco oraba por los enfermos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepan los que nos oyen que esa es liturgia católica, que años posteriores se introdujo en la terminología y que las iglesias han heredado. Pero la verdad es que hacían todo, de hecho, de palabra lo hacían en el nombre de Jesucristo. Léelo, pastor, te escucho, cambio. Dice la palabra del Señor, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cambio. Bueno, ahí tenemos lo que leemos, hermano Yáñez, lo que está escrito. Hay ideas muy claras en la Biblia y el problema, hermano, es el siguiente. Si nosotros como maestros de Biblia empezamos a sostener cosas que la Biblia no enseña, nos vamos a ver en la penosa necesidad de tener que retraernos cuando alguien nos diga, a ver, ¿en qué estás fundamentado para decir esto que estás hablando? El primer punto fuerte es que la idea esté claramente expresada en la Biblia. Si la idea que yo predico, que yo enseño, está claramente expresada en la Biblia, yo puedo decir, si me pregunta Jesucristo, por ejemplo, o algún hermano, ¿cómo lees? Ah, mira, aquí dice exactamente lo que debemos hacer. Entonces tengo la seguridad, hermano Yáñez, de lo que estoy enseñando. Hay muchas ideas, aunque no sé qué tanto conozcas del tema, pero en muchos ámbitos, hermano Yáñez, hay muchas cosas que la iglesia enseña y sostiene, porque los pastores así lo hacen, que no tienen fundamento bíblico. O sea, la idea no emana de las escrituras, sino son planteamientos que se van armando, y esa va a ser una segunda explicación que voy a dar. Pero ahorita estamos en el primer punto. ¿Cómo lo lees en la Biblia, no? Espero tu comentario y te voy a dar otra cita. Cambio. Bueno, sí, referente a lo que dices, hermano. Ah, los predicadores, los ministros del Evangelio, muy fácilmente podemos hablar cosas que, que no tienen sentido. Te voy a poner un ejemplo. Pasó algo reciente
presente aquí en la congregación, vino un ministro, es un ministro, es un también adorador, cantaron, y ministró la palabra y dijo esto, hermanos, todos, mandémosle un beso al Padre, mandémosle un beso al Espíritu Santo y mandémosle un beso al Hijo. Ande. Y la congregación no cree eso, ¿no? Pero al tú escuchar eso y escuchar a un maestro, a un enseñador, entonces quiere transmitir una idea que no es propia de la Biblia. O sea, y el que está despierto lo capta, ¿no? Pero el que no está despierto, por ser un maestro que es un hombre que instruye y que tiene la gracia, la sabiduría de Dios, entonces después hay hermanos y hermanas que se agarran tirándole besos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cambio. Bueno, pastor, muy difícil. Besar un espíritu, imposible, ¿no? Besar al Hijo, mientras estaba en la tierra pudiéramos haberlo besado. Y fíjate que hasta hay un salmo, pero lo dice en otro sentido, dice, besad al Hijo. El Salmo 2, pero está hablando del milenio, ¿no? Para que no se enoje, dice, entre tanto que estáis con Él en el camino. Pero besar al Padre, pues definitivamente eso ya sería la muerte, ¿no? Porque el Padre es algo, la majestad del Padre no es para besarlo. Son ideas torpes, hermano, son ideas sentimentaloides. Qué raro se me hace, ¿no? De un predicador, no sé, un tanto sensual, conceptos que no. Está como cuando aquella alabanza que una vez la escuché, precisamente en Las Vegas, la escuché, que la gloria de Dios sale a jugar y me deja ganar. La gloria de Dios es un concepto grave, terrible, serio. ¿Cómo que sale a jugar y me deja ganar? El autor de esas palabras obviamente no conoce la escritura y no conoce a Cristo, ¿no? Son artistachos que le meten su mente natural y luego quieren que el pueblo esté cantando esas cuestiones ahí. No, pastor, es bien interesante que nos vayamos despojando de muchas cosas que la Biblia no dice. En Lucas 24:46, quisiera que lo leyeras, Lucas 24:46, otra expresión de Cristo en cuanto a lo que está escrito y lo que no está escrito. Lucas 24:46 y 47, te escuchamos, cambio. Lucas 24:46 y 47 dice, y él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cambio. Muy buena escritura. Sí, la parte, las palabras de Cristo que me llaman la atención cuando se aparece a los apóstoles y les dijo, así está escrito. Es lo mismo que le decía aquel, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Hermano Yáñez, si algo está escrito, enseñémoslo, prediquémoslo. Ahora, fíjate bien, probablemente algo está escrito y nosotros después le añadimos. Ese es otro punto que hay escrituras donde dice, no le añadas a sus palabras, porque te va a reprender y vas a ser hallado mentiroso. Ya entraríamos en un tercer programa o cuarto programa de cómo se tuercen las escrituras, ¿no? El mandamiento de honrar al padre y a la madre, ya lo mencioné, era buena la cátedra de Moisés, pero ustedes lo invalidaron con su tradición. Entonces la palabra sí se puede pervertir, aunque esté escrita, pero ahorita estamos en el primer nivel. Si algo no está escrito, no tienes base para enseñarlo. Si algo no salió de los labios de Pedro, de Pablo, de Juan,
tienes una base falsa. Ahora, hermano Yáñez, hay gente que se aferra. ¿Por qué? Porque toda la vida lo ha hecho así, porque toda la vida lo ha enseñado y ahora se le hace muy difícil retraerse, darse cuenta que estaba enseñando teología católica o que estaba enseñando ideas de un pastor que de muy buena fe le heredó aquellas ideas y él se aferra y defiende. Pero nosotros, si amamos las Escrituras, deberíamos estar dispuestos a retraernos. Un tercer texto, llevamos cómo lees en las Escrituras, luego así está escrito, y vamos al tercer punto, palabras de Cristo de nuevo, hablando de la, por ejemplo, de la doctrina de la resurrección. Dijo el Señor de la siguiente manera, a ver, nada más que se me fue el texto, pero te lo paso enseguida. Moisés lo enseñó la resurrección. Mira como el Señor Jesucristo en Lucas 20:37, me gustaría que lo leyeras, hermano. Lucas 20:37 para poner la tercera frase. Cambio. Lucas 20:37 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bueno, Jesucristo, aunque era la palabra hecha hombre, él no vino dando testimonio de sí mismo, sino que él dijo, Moisés escribió de mí. Aún Juan Bautista lo introduce, como lo señala como el Cordero de Dios, pero él citaba continuamente a Moisés porque no le querían creer los judíos y Moisés era el profeta de ellos. Entonces él dice, Moisés escribió de mí. Abraham se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. Pero en este caso, hablando con los saduceos que no creían en la resurrección, entonces él les cita a una autoridad y la autoridad era Moisés. Y dice, pero que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó. Mira, Pastor Yáñez, la frase que me interesa, Moisés lo enseñó. Si yo pregunto, por ejemplo, para ponerte un ejemplo clásico, ¿no? La doctrina de la resurrección, ¿la enseñaron los apóstoles y profetas? La respuesta es un contundente sí. Moisés la enseñó Pablo, la enseñó Pedro, la enseñó Juan, la enseñó Jesucristo. Entonces yo tengo mucha base bíblica para enseñar que los muertos van a resucitar. Número 2, ahora yo preguntaría, ¿cómo van a resucitar? Bueno, desde el Antiguo Testamento dice, habrá resurrección de justos e injustos. Siempre se hablaba de dos partes, de dos tandas, justos e injustos. Así lo vas a leer en todo el Antiguo Testamento. Después Jesucristo dice, habrá resurrección de justos e injustos. Y luego hace la misma división, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nunca habló de muchos grupos, siempre habló de dos grupos. El apóstol Pablo más adelante en las cartas dice, los muertos, todos los que murieron en Adán, y todos los que van a resucitar en Cristo. O sea, todos mueren en Adán o por culpa de Adán. Y así como todos murieron por culpa de Adán, así en Cristo todos serán resucitados, malos y buenos. Dice, pero cada uno en su orden. Entonces Pablo te da un orden. Dice, los primeros los que son de Cristo en su venida. Después te lo vuelve a mencionar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dos tandas. Primero los muertos en Cristo y luego la otra tanda. Son dos tandas, justos e injustos, unos para vida, otros para vergüenza. Y eso es lo que te emana de la Biblia, ¿no? Pero
cuando tú oyes a maestros que te dicen que va a haber 7, 8 resurrecciones, grupos de resucitados allá, grupos de resucitados acá, 8, 9 resurrecciones, y te empiezan a desbaratar la resurrección no en 2 grupos, sino en varios grupos, entonces tú dices, así lo enseñó Moisés, así lo enseñó Cristo, y te das cuenta que estos maestros están jugando con textos para inventar una serie de resurrecciones que ya están contradiciendo lo que enseñó Jesucristo, lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Pedro y lo que se ve en Apocalipsis cuando Juan dice, los muertos vivieron, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. De la resurrección. Ajá. Y los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Siempre son 2 partes. Pero los maestros te van a decir que hay grupos de resucitados. Después nos preguntaríamos por qué. Bueno, no sé si captaste la idea de la frase, así lo enseñó Moisés o así lo enseñó Pablo. Te doy el cambio. Sí, es una enseñanza no de hoy, hermano. O sea, es una enseñanza que viene desde los patriarcas, ¿verdad? Que iba a haber resurrección de muertos. Y Moisés, pues es ¿qué podemos decir, hermano? Él está clasificado como una figura, porque él dijo, así levantará profeta como yo, el Señor. O sea, era una figura y tipo del Señor también, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de la resurrección está plasmada en la Biblia. O sea, como dice la Biblia, así va a suceder. Tú diste un punto, solo habla de 2 resurrecciones, ¿verdad? Pero, porque, hermanos, estuvo profetizado que iba a haber falsos maestros, ¿verdad? Y que se introducirían en la iglesia. El Señor confrontó, en el tiempo del Señor había falsos maestros, y entre esos falsos maestros existía la secta de los saduceos, que tú la conoces muy bien, cómo creían. Ellos no creían que iba a haber resurrección. O sea, era una enseñanza contraria a lo que estaba establecido por años desde Moisés. Tú mencionaste Moisés. O sea, entonces nos estamos enfrentando, ellos mismos se enfrentaron a través de los tiempos, a través de las edades, a falsos maestros. Sucede lo mismo. O sea, pero qué bueno que hay atalayas que están oyendo. Bueno, pienso que tú eres un hombre que oye las enseñanzas, ¿verdad? Y tú dices, no, esto va a perjudicar. O sea, aunque no quieras hablar, tienes que hablarlo. O sea, por ejemplo, lo que dijiste ahorita, ¿verdad? Que quizás muchos se sientan atacados por el tema del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo. Quizás se sientan atacados porque tienen arraigada esa doctrina que no es una doctrina bíblica, ¿verdad? Y ahí es donde el atalaya, el que refuta una doctrina que no va de acuerdo a lo que está escrito, a lo que estás diciendo, ¿verdad? Los textos puntuales que agarraste son muy, muy exactos, ¿no? O sea, ¿qué lees en la ley? ¿Qué está escrito? ¿Qué se enseñó? Entonces, cuando uno puntualiza una falsa enseñanza, pues claro que el que está creyendo en una falsa enseñanza y no tiene el discernimiento de que es falso, entonces lo toma como un ataque, ¿verdad? De parte del que está dando a conocer la falsa enseñanza. Cambio.
Sí, te voy a poner otro ejemplo para preguntarnos sobre las falsas enseñanzas. A ver, la primera frase es, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? La segunda es, así está escrito y así fue necesario. Y la tercera, así lo enseñó Moisés, dice Cristo. Bueno, yo preguntaría, ¿la resurrección es en fases, es por partes? ¿Así está escrito? ¿Así se leen las escrituras? ¿Así lo enseñó Pablo? Que eran 8 o 9 resurrecciones. Bueno, cuando tú oigas que un maestro enseña 8 o 9 resurrecciones o grupos de resucitados allá, resucitados acá, cuando la Biblia dice que en un momento, en un abrir de ojo, al toque de una final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los muertos en Cristo, no otros después, unos antes de la gran tribulación y otros después de la gran tribulación, y otros más allá, después del milenio, otros. No, los muertos en Cristo resucitan al toque de una final trompeta, es la primera resurrección. Y punto, no hay más enseñanza. Y si lo dijo Pablo, es lo que hay que enseñar. Se preguntarán nuestros hermanos, ¿y por qué entonces si la Biblia habla de la primera resurrección y la segunda, por qué habla de que los muertos en Cristo primero? ¿Por qué hay maestros que enseñan 8 o 9 grupos? Bueno, esa respuesta la vamos a dar en las siguientes emisiones, porque esos son planteamientos que no están escritos en la Biblia, pero que se hace necesario enseñarlos para sostener otras doctrinas que necesitan que los muertos resuciten en partes. Específicamente la doctrina esta de que la iglesia se va al cielo 7 años antes de una gran tribulación, pero ¿qué vamos a hacer con todos los santos de la tribulación que supuestamente se quedaron y que les cortan la cabeza? Si la resurrección es una sola y los muertos en Cristo resucitan todos juntos al toque de una final trompeta, ¿cuándo van a resucitar los que se quedaron ahí en el Apocalipsis, que la bestia los persigue? Entonces, a este planteamiento se le hace necesario partir la doctrina de la resurrección en pedacitos para que le cuadre este punto, que el primer grupo desapareció antes de la tribulación y los otros salvos del Apocalipsis pues los tienen que resucitar en algún momento, ¿no? Entonces por eso se hacen grupos de resucitados, pero yo pregunto, ¿así lo enseñó Pablo? ¿Así lo enseñó Moisés? No, estos planteamientos los encuentras en los labios de los predicadores, en los labios de los que exponen. Si hubiera un texto, hermano Yáñez, que dijera, van a resucitar 7 años antes de la tribulación, los que estén ahí cuando venga Cristo, y los que se queden resucitarán en tandas. Entonces yo diría, amén, pero no encuentras en la Biblia el planteamiento. ¿Qué es lo que tenemos que concluir? Que esa forma de plantear grupos de resucitados es una invención. O sea, para empezar, Pablo lo que plantea es los muertos en Cristo primero y los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Entonces, así lo enseñaron los apóstoles, así está escrito, así lo lees en las escrituras, hermano. Cambio. Definitivamente no hay tandas. Ah, hay tandas de dinero, pero no de resurrecciones, hermano. Ahorita que dijiste tandas, yo entiendo tu expresión, ¿no? O sea, varios grupos que van a resucitar en diferente tiempo. Y, o sea, la expresión tanda es eso, ¿no? Te toca a ti ahora, te toca a ti ahora, te toca a ti ahora. Definitivamente no, los apóstoles, ellos específicamente dijeron, ¿verdad? La resurrección de justos y de injustos, ¿verdad? De unos resucitarán para
para vida y otros resucitarán para condenación perpetua. O sea, no hay, la Biblia totalmente reprueba que haya más de dos resurrecciones, exceptuando las resurrecciones que efectuó Jesús en vida, ¿no? O sea, Eso es otra cosa. esa es otra cosa, exceptuando la resurrección de los muertos cuando resucitó Cristo y resucitaron muertos. Algunos de los santos se levantaron y toman muchos textos, hermano, que dicen, mira, aquí hay otra vez. Sí, pero esas no son resurrecciones universales, son resurrecciones, ¿verdad? Que estaba profetizado, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida, y él en vida podía resucitar a quien él quisiera resucitar, ¿verdad? Y la Biblia totalmente no aprueba una enseñanza de más de dos resurrecciones. Enseñanzas universales de la resurrección solamente hay dos, existen dos, o sea, y reprueba totalmente que sean 3, 4, 5, 6 o 9 resurrecciones o más, ¿verdad? Entonces, claro que lo voy a decir, los falsos maestros introducen esto, ¿para qué? Para formar una, una enseñanza o una herejía. Herejía es algo que va en contra de lo que ya está establecido. La herejía, o sea, es una enseñanza uh, que alguien para para confirmar lo que está enseñando, su enseñanza errónea, tiene que inventar algo y tiene que acomodarlo para que le dé resultado a aquella enseñanza, ¿verdad? Pero, hermano, no tenemos que acomodar nada. Ya está acomodado aquí en la Biblia, solamente hay que estudiar la Biblia y decir lo que dice la palabra del Señor. Cambio. Sí, entonces el punto es este. Así está escrito. Bueno, lo que está escrito es la primera y la segunda resurrección. Y los primeros que resucitan en la segunda venida es los muertos en Cristo. Resucitarán primero, dice la Biblia. ¿Cuándo? Cuando Cristo aparezca. ¿Cómo? Todos juntos, al toque de la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y fíjate, hermano Yáñez, otro detalle. Y entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Fíjate cómo en el día de la resurrección, al toque de una final trompeta, los muertos en Cristo, todos juntos resucitan primero. Y en ese momento se cumple la palabra profética que la muerte es sorbida con victoria. A ver, si hay grupos de resurrecciones, entonces hay varias trompetas que se tocan. ¿Cuántas veces es sorbida la muerte con victoria? ¿Cuántas veces se cumple esa palabra? Lo que está escrito es que se cumple al toque de una final trompeta una sola vez. Entonces ya desde ahí no puedes estar escuchando un maestro que te está desmembrando la doctrina de la resurrección en fases. Vamos a esta palabrita en fases. Si yo leyera, Pastor Yáñez, que Pablo dijera en sus epístolas, la segunda venida de Jesucristo es en dos fases, yo lo aceptaría. Yo diría, amén, aquí está el texto. Tú me preguntarías, Pastor Gamaliel, ¿la segunda venida de Jesucristo es en dos fases? Y yo te diría, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo lo enseñó Pablo? A ver, dame el texto donde Pablo diga, la segunda venida se desarrolla en dos fases. Realmente, la segunda venida que comenzó a ser enseñada por Cristo mismo en el Evangelio, en los 4 libros que narran el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vendré otra vez cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre que viene en las nubes. Cada vez que se menciona la venida, la segunda venida, hermano Yáñez, se habla de una sola, visible
y universal. Ujú. Si Cristo hubiera dicho, no, una cosa es cuando yo los recoja, que es mi venida, pero a la vez no es venida, y otra cosa es la venida, cuando yo vengo. Eso no lo habló Pablo, no lo habló Pedro, no lo habló Juan, todos hablaron de una sola venida. No vas a encontrar en la Biblia el planteamiento de que la segunda venida es en fases. Mira, todo este partimiento de la resurrección en grupos y la venida en fases obedece a que están enseñando que la iglesia se tiene que ir antes de una gran tribulación. Punto número 3, donde el apóstol Pablo, Pedro o Juan dijeron la iglesia se va antes. Todo eso se oye en la iglesia, pero no está en la Biblia. Todo eso está en los libros de Tim LaHaye, en la película de Dejados Atrás, pero no lo enseñó Pablo, no lo enseñó Pedro. Entonces, cuando yo era un estudiante, hermano Yáñez, y oí el planteamiento de que la segunda venida estaba dividida en dos fases, me di a la tarea de ver si Pablo lo había dicho así, si Pedro, si Juan, y a todos los que nos están oyendo les digo, investiguen si así lo planteó el apóstol Pedro, si así lo enseñó, como dijo Cristo, Moisés lo enseñó así. Bueno, investigue si Pablo enseñaba estas dos fases, si Pedro, si Juan. Y me acuerdo que cuando yo escuché por primera vez el planteamiento, le dije a la persona, a ver, le dije, entonces, una cosa es cuando Cristo recoge la iglesia y otra cosa es cuando viene, porque yo leo que viene a recogernos cuando viene, o sea, no hay ningún texto. Es más, le dije, está bien fácil para mí, y dividí la hoja en dos, una raya, le dije, ponme todos los textos aquí del recogimiento, y de este lado me pones todos los textos de la segunda venida gloriosa, para compararlos y darme cuenta. Y aquel hombre se empezó a rascar la cabeza porque todos los textos son los mismos, los que usan para la segunda venida gloriosa y para el recogimiento son los mismos textos. Entonces es una cosa bien curiosa que no pueden separar este evento acá con estos textos y este otro evento, sino que la división de la venida en fase no está en la Biblia, está en la mente de ellos. No estaba en los labios de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Te doy el cambio. Sí, hermano, con toda seguridad viene, voy a decir algo, ¿verdad? Viene una falsa enseñanza, es un espíritu de error, hermano. Que, o sea, ¿por qué lo creen? O sea, porque es un espíritu de error, o sea, que viene a la mente, al ser humano. O sea, fíjate, dicen que para que para que se haga efectivo lo que ellos dicen, no necesitamos contar que la primera vez que vino Jesús no fue la primera venida, para que, para que quepa eso que ellos dicen. Pues aún dicen ellos, es que el Señor se lleva a las bodas allá al cielo, a la iglesia por tantos años, mientras acá está el anticristo. Oye, ¿dónde dice eso? O sea, tienen que acomodar algo. Yo te estoy sacando el punto porque mencionaste, ¿verdad? Los años esos que dicen 7 o los que sean, o 3 años y medio. Y ellos, yo he escuchado y he leído y he escuchado a predicadores que dicen, es que se lleva a la iglesia ya a estar con él, ¿verdad? En las bodas. Y acá, mientras acá está el anticristo y están los que se quedaron y están, no se van a dejar marcar, y inventan una serie de cosas que la Biblia, como tú dices, no está escrito, los textos puntuales que agarraste. Y cuando, bueno, tienes que usar la Biblia para contrarrestar y cuestionar lo que ellos dicen, ¿verdad? El que conoce la Biblia empieza a buscar, como tú dices, empezaste a buscar, ¿y dónde dice eso? Entonces, ¿por qué toma fuerza esa enseñanza? Porque es un, hermano, es un espíritu de error, cambio.
Sí, la enseñanza tiene muy poco tiempo. En 1800 surgió la enseñanza. Mira, te voy a poner otro ejemplo, pastor, de esto, de este punto. No está escrito así, no lo lees así en la Biblia. Sin embargo, lo sostienes, ¿no? Pero aunque no esté escrito. Aquí en la primera de Tesalonicenses, capítulo, a ver, capítulo 4, verso 13, dice, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de la resurrección, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Fíjate el verso 15, hermano Yáñez. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, pero estos maestros te dicen que esta no es la venida del Señor, sino que es el rapto. Pero yo estoy leyendo, no sé si estoy ciego, no sé si estoy mal o no leo bien, pero aquí dice, lo leo de nuevo, por lo Porque cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la la venida del venida del Señor. Señor. Entonces, pero ellos te van a decir, no, esta no es venida, el rapto no es venida. Cuando yo estoy leyendo que sí es venida. ¿Cuál venida? ¿Una tercera? ¿O la única que falta? ¿O aceptas que es venida o va a ser una tercera? O sea, ¿es la misma segunda venida o es una tercera venida? Pero si dices que es una tercera venida, entonces vas a encontrarte con la paradoja de que ahora no son dos venidas, sino tres. Realmente, la Biblia siempre te está hablando de una sola venida gloriosa y que todo ocurre el mismo día de la venida del Señor. Por eso yo pedía los textos de la que supuestamente no es venida, una línea de textos y otra línea de textos de la que supuestamente es venida, y de esta manera entonces podríamos decir, así está escrito. Pero son juegos de palabras, hermano Héctor, son planteamientos que no emanan de los labios de los apóstoles. Se juega con la Biblia y se niega lo que se está leyendo. Yo te pregunto ya finalmente, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo lees, hermano? ¿Este recogimiento, este arrebatamiento es en la segunda venida del Señor? ¿Sí o no? Cambio. Definitivamente, hermano. eh, Solo hay otra venida más que la segunda. Y ahí es cuando el Señor levanta, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. Definitivamente, lo sentimos por aquellos que creen que hay otra tercera venida, ¿verdad? O a lo mejor algunos creen que hay alguna cuarta, ¿verdad? Pero no es así. Ah, yo sé que el tiempo se está yendo, ¿verdad? Y bueno, en sello se puede abrir el micrófono para escuchar comentarios. Yo creo que vamos a escuchar algún comentario ahí en sello. Cambio. Hombre, estaba tan emocionado en el tema de lo que no está escrito y lo que sí está escrito que no abrí nunca el micrófono. Vamos a abrirlo a ver si alguien quiere comentar o preguntar. Adelante, hermanos de sello, para finalmente cerrar el programa. Micrófono abierto. Cambio.
Parece que no hay comentarios, hermano Héctor, o probablemente porque no nos dimos a la tarea de abrir el micrófono antes, ¿no? Gracias, hermano Héctor. Despídete de la audiencia. Vamos a salir el lunes a Michoacán. No sé si vaya a haber tacita de café el lunes. Vamos a verlo con el pastor Osvaldo. Aclarando que lo que yo estoy exponiendo ahorita del rapto y todo esto, el pastor Osvaldo tiene otra idea y es muy respetable. Él es mi amigo y diferimos en puntos, ¿no? Pero somos libres de exponerlo, yo y él y todos, ¿no? Aquí nada más estamos exponiendo lo que vemos en las escrituras y cómo vemos los puntos y los planteamientos. Un final comentario, hermano Yáñez, te agradezco mucho, me gustó mucho estar en cabina contigo y despedimos el programa. Cambio. Oh, fue un placer, fue un gusto estar compartiendo con el hermano Pastor Gamaliel. Saludos al hermano Osvaldo. Aunque sí se difieren en puntos, hermano, pero hay que tener cuidado. No creamos lo que otros escriben, mejor creamos lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? No creamos lo que otros, ¿verdad?, piensan acerca de un texto. Confirmemos si es verdad lo que están diciendo acerca del texto, porque es peligroso y es muy difícil que crean diferente a aquellos que han torcido la escritura, porque no es tan solo que ellos lo creen así por creerlos, viene, quiero decirlo con todo respeto y sin ofender, viene a veces un espíritu de error para introducir una doctrina que la Biblia no le enseña, ¿verdad? Por eso es tan fuerte y por eso a veces las gentes que predican una doctrina errada no pueden, no desisten de predicar eso. Cambio. Dios les bendiga y hasta la próxima tacita de café. Cambio. Gracias, hermano Yáñez. Gracias. Estamos en contacto ahí. Nos despedimos con esta musiquita sabrosa. No sé cómo se oiga por allá. Miren nomás. Alemana. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Amén, hermano. Que te vaya bien en Michoacán.